Amén. Buenos días. Bien, Dios ha puesto una palabra en mi corazón. Hace varios días he estado preparando esta enseñanza y realmente es una serie de 2 enseñanzas. Es como sería, no tendríamos el tiempo de hacerlo en el primer servicio. Lo que voy a hacer es que voy a enseñar la primera parte en el primer servicio y en el segundo servicio la segunda parte. Los que no se puedan quedar lo podrán ver por video, queda grabado allí en Facebook y también luego lo montan los muchachos esta semana y podrán verlo. Pero es muy importante que lo veas porque yo sé que es algo que está en el corazón de Dios. Y los que se quieran quedar para el segundo servicio, bienvenidos, porque yo estoy seguro que Dios te va a bendecir con esto que está en el corazón de Él. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor entonces que nos hable en esta mañana. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra, Señor, que es más cortante y eficaz, Señor, es más cortante que espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor, hasta los tuétanos, que separe el alma del espíritu, Señor, que discierne nuestros pensamientos. Señor, que el propósito por el cual tú la envías hoy se cumpla en el corazón de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Que sea tu Santo Espíritu hablando esta mañana, Señor, y que nosotros tengamos un corazón abierto para recibirla en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y en cuántos saben que estamos ya a mitad de año? Y no sé si les da como ese frío que uno dice, wow, ya el año se acabó. 6 meses y no sabemos cuándo. Hace poquito estábamos celebrando Navidad y ya estamos a mitad de año. Es increíble, el tiempo está corriendo, ¿verdad? La Biblia dice que los tiempos se acortarían, así que definitivamente estamos viendo que hay un aceleramiento de parte de Dios. Y nosotros no podemos estar por allí como mirando así para el techo, esperando a ver qué pasa. Nosotros tenemos que involucrarnos en los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios prometió que este año nosotros reverdeceríamos. ¿Cuántos creen eso? La pregunta entonces es que pues a cuenta de hoy estamos a 10, ¿verdad? De 10 de junio. ¿Cómo va ese reverdecer tuyo? Esa sería la pregunta. ¿Cómo va nuestro reverdecer? ¿Hemos reverdecido o no? ¿Estamos echando nuevos renuevos o no? ¿Cómo estamos? Porque es muy importante que hagamos como este pare a mitad de año y evaluemos cómo va la cosa, porque nos podemos llegar a noviembre y decir otro año más en que la tarea no quedó hecha. Es necesario que lo miremos, porque saben, cuando nosotros estamos trabajando en planeación estratégica, hay unos logros que se van a alcanzar, unas metas por alcanzar, pero uno tiene que establecer unos indicadores de logro para saber si la meta, cómo voy en el tiempo, cómo voy en la ejecución, en fin, de tal forma que yo pueda hacer ajustes. Yo empecé a preguntarle a Dios, y hablo por mí, porque esto es algo que el Señor habló a mi corazón, a mí y a mi familia, de que habían cosas todavía que yo no estaba viendo los renuevos, que no estaba viendo como ese brote de las cosas que yo estoy esperando ver. Y empecé a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué aún en estas áreas no estoy viendo lo que yo he esperado ver? Y el Señor me dio esta palabra que está en Isaías en el capítulo 44, y quiero que analicemos esta palabra y a partir de aquí analicemos algo que el Señor me habló. Y el Señor me dijo que el nombre de esta enseñanza eran 7 principios para lo nuevo. 7 principios para lo nuevo. Es que el nombre de esta enseñanza. Pero el Señor me habla a partir de Isaías 44. Isaías 44, versículo 1 al 5. Quiero que me acompañes allí. Dice la palabra: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te ayudará. No temas, siervo mío, y tú Jesurún. Jesurún es una forma también de decir Israel. Jesurún en el hebreo también es el nombre Israel. A quien yo escogí. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú eres un escogido de Dios. Versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida.
Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, es decir, que le pertenece a Dios, y se apellidará con el nombre de Israel. ¿Cuántos dicen amén a esa promesa? Esta es tal vez una de las promesas más lindas que hay en la Biblia para el pueblo de Israel. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos el olivo injertado. Nosotros también venimos a ser hijos de Jacob. También venimos a ser parte del pueblo de Dios porque somos el pueblo adquirido de Dios. Así que en esta mañana, hago esta referencia para que doctrinalmente de repente tú pienses, bueno, por eso se lo habló a Israel. No, también te lo habló a ti. Porque el Israel de Dios también es su iglesia. Y nosotros somos parte del pueblo adquirido de Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor. Así que todas las promesas que están escritas en la Biblia también son promesas que Dios escribió para ti. Y nosotros tenemos que aprender a agarrar estos principios y reclamarlos para nosotros, porque Dios está en el negocio de que tu vida sea la vida que Él necesita que sea para poder hacer contigo lo que Él quiere hacer. Eso me salió como un trabalengua, pero yo sé que entendiste lo que quise decir en esta mañana. Amén. Y quiero que analicemos algo. Esta promesa dice, número uno, que nos escogió. Que el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y sentirnos escogidos por Dios siempre debe ser un privilegio. Porque somos el pueblo que Dios escogió. Nosotros somos la iglesia que Dios escogió para bendecir. La Biblia dice, y te bendeciré para que seas de bendición. Lo segundo que encontramos allí, dice que Él es nuestro hacedor. Y cuando dice la palabra que es nuestro hacedor, quiere decir que Él es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, entonces Él es quien nos da herencia. Nosotros somos herederos de Dios, porque Él es nuestro Padre, nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. También dice ahí, esa porción que acabamos de leer, que Él nos ayudará y nos ayudará en todo tiempo. Él ha enviado a su Espíritu Santo como nuestro ayudador. Y tener claro que el Señor nos ayudará nos hace entender que nosotros no estamos solos. Que las dificultades que tú puedas estar pasando, que las circunstancias que puedas estar viviendo, Dios está contigo. Tú no estás solo. Tú no estás abandonado. El Señor está contigo en todo momento. Amén. Y tienes que tener eso en el corazón presente, que Él quiere que te vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Dice además, allí encontramos que dice, no temas. Y me encanta porque hay un no tema para cada día del año. En la palabra aparecen 365 veces la expresión no temas. Tiene que ser que Dios está interesado en que sepamos que no tenemos que tener temor. Porque si Él está con nosotros, si Él es nuestro ayudador, si Él nos ha escogido, nosotros no deberíamos tener nada por qué temer. Amén. ¿Sabes? El temor paraliza. Y el temor es de las cosas que hace que nosotros no podamos avanzar. Pero Dios dice, no temas. No tengas temor. Porque el temor es el alimento del diablo. Y cuando hay temor en tu corazón, muchas cosas dejan de pasar por temor a. Y Dios dice, no temas. También dice esa porción que acabamos de leer, que Él derramaría agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Wow, esto a mí me encanta. Porque entonces yo le pregunté, Señor, ok, hay áreas que son áridas, hay áreas en mi vida que no están reverdeciendo, pero tu palabra dice que tú derramarías agua en el sequedal y ríos en la tierra que está árida. O sea que el problema no es que Dios no esté haciendo su parte. Dios está derramando agua donde hay sequedad. Dios está regando a través del río de su espíritu en los lugares donde no hemos florecido todavía. Entonces tenemos que preguntarnos, si Él está haciendo su parte, entonces ¿por qué no hemos florecido en esas áreas? Porque Él está más interesado que tú y que yo
que nosotros demos renuevos este año. ¿Cuántos dicen amén? También dice que derramaría su espíritu sobre nosotros, sobre cada generación nuestra. Nosotros somos la generación de Dios, nuestros hijos son la generación de Dios. Y dice aquí en esta porción que Él derramaría su espíritu sobre las generaciones. Lo que estábamos haciendo ahorita en medio de la alabanza, ministrando sanidad, es que entender que Dios ha derramado el poder de su espíritu sobre cada uno de nosotros. Y que en nosotros vive la autoridad de Cristo. Amén. Y que con esa autoridad y con el poder del Espíritu Santo, nosotros necesitamos avanzar con lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo allí que también derramaría bendición sobre los renuevos. Y aquí quiero detenerme un momento. Bendición sobre los renuevos. Mira lo que dice la traducción del lenguaje actual. Dice, yo haré, versículo 3, yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras secas. A tus descendientes les daré vida nueva y les enviaré mi bendición. ¿Sabes qué quiere decir? Cuando el Señor dice que derramaría bendición sobre los renuevos, que el Señor traería vida nueva. La palabra renuevo allí aplicada es vida nueva, que haría una vida nueva en nosotros, algo nuevo, cosa nueva el Señor quiere hacer con nosotros este año. Pero nosotros tenemos, y nuestras generaciones, pero nosotros tenemos que creerlo y tenemos que dejar de pensar que seguimos siendo los mismos. Porque si seguimos parados en nuestra realidad y en lo que ha venido pasando hasta ahora, no vamos a ver las cosas nuevas que Dios quiere hacer con nosotros. La cosa nueva que Dios quiere hacer con nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira esto, si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo acá? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ojo, si no estamos siendo una nueva criatura, tendremos que preguntarnos si estamos en Cristo. Porque el Señor está diciendo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Es decir, Dios no está diciendo algunas cosas serán nuevas, algunas cosas te irá bien. El Señor está diciendo todas serán hechas nuevas. Y empieza a enumerar, si tú quieres, ahí en tu mente y en tu corazón, cuáles son las cosas que tú quieres que Dios haga nuevas este año en tu vida. ¿Cuáles son las cosas que el Señor te dijo cuando empezó el año? Que tú traerías renuevos, que serías renovado, que reverdecerías. Porque te tienes que agarrar de esa promesa para entender que eso es lo que está en el corazón de Dios. Pero lo nuevo tiene que venir a nosotros. Vemos que el Señor nos dice que si estamos en Cristo, entonces nueva criatura es. Y todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, todas esas cosas son de Cristo. Escúchame esto. Todas esas cosas nuevas son de Cristo, no son nuestras. Y esa es la diferencia, porque cuando nosotros que estamos en Cristo, el pastor James Lee trajo un principio, no sé cuántos de ustedes lo pillaron cuando él lo dijo, pero él hablaba de que no solamente Cristo estaba en nosotros, sino que nosotros estábamos en él. Y eso nosotros lo sabemos en teoría, ¿verdad? Pero ¿cuántos nosotros caminamos en esa verdad? Que estando nosotros en Dios, entendemos que ya las cosas no las vivimos por nosotros, como dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Entonces ya no vivo yo, sino que ahora yo camino con la realidad, el poder, la verdad, la autoridad que está en Cristo Jesús. Todas las cosas nuevas en mí no son por mi propia cuenta. No es porque yo lo hice, es porque Cristo lo hizo en mí. Entonces soy yo el que tengo que dejar que Cristo haga las cosas en mí para que las cosas sean hechas nuevas. Porque Albert Einstein dijo que locura es intentar 1000 veces hacer una cosa de la misma manera. Que eso era una locura. Y de repente nosotros nos hemos pasado, en mi caso, 41 años tratando de hacer las cosas de la misma forma y por eso no hayamos resultados. Pero cuando hacemos las cosas conforme las hace Cristo,
dejamos que Él sea en nosotros, entonces las cosas van a empezar a ser nuevas. Entonces todo va a empezar a ser renovado, porque estamos haciendo las cosas según Dios. Y cuando hacemos las cosas según Dios, entonces todas las cosas son hechas nuevas. Y termina diciendo que que nosotros reverdeceríamos como los sauces, como los árboles que están plantados junto a las corrientes de agua. Y diríamos, yo le pertenezco a Dios. Yo quiero que hagas esa declaración esta mañana. Yo le pertenezco a Dios. Hay algunos que dirían, soy de Jacob, se pondrían el apellido de Israel, pero finalmente podríamos decir, yo le pertenezco a Dios. Y ojo, con la implicación que eso tiene. Porque cuando tú le perteneces a alguien, ¿qué implica eso? ¿Qué implica cuando le pertenecemos a alguien? Implica que somos su propiedad, que estamos sujetos a lo que Él dice, que nosotros nos volvemos, como dijo Pablo, que se declaró esclavo de Cristo. Y es aquí donde empieza a patinar el tema, porque empezamos a patinar cuando nosotros queremos hacer lo que nos parece y no hacemos lo que Dios quiere. Si tú te declaras que le perteneces a Dios, que tu vida está sujeta al Señor, entonces tienes que hacer lo que Dios dice. Amén. Y es donde esta mañana el Señor habló a mi corazón y me dijo, necesitan buscar, me lo habló a mí primero, ahora se lo estoy hablando a la iglesia, necesitas buscar en qué área no estás haciendo lo que yo te he dicho que debes hacer. Entonces que empecé a buscar, Señor, entonces muéstrame dónde están los principios que yo tengo que empezar a aplicar en mi vida. Y te puedo asegurar que los principios que traigo en esta mañana no los desconoces. Seguramente los has escuchado muchas veces y Dios te lo ha hablado. Pero es necesario que esos principios se hagan vida en nosotros. Ahora, yo traje 7 principios. Me puse a buscar, encontré en internet estos 7 principios y me gustaron. Pero inmersos en estos 7 principios hay otros más. Probablemente a ti, durante esta mañana, no te van a salir 7, tal vez te van a salir 10. O probablemente te van a salir 4 o 5. Yo te sugiero que te salgan la mayor cantidad posible. Pero Dios va a hablar a tu corazón qué es lo que necesitas hacer, poner delante del Señor para que las cosas nuevas que Dios dice que va a hacer sean hechas en el nombre de Jesús. Amén. Miremos entonces qué es un principio. Un principio es una ley o es una regla universal que debe cumplirse con cierto propósito. Un principio es fuente, es origen, es primera causa y es aquello de lo cual algo procede. Por eso los mandatos de Dios, que son principios, son universales. Nadie puede dejar de cumplirlos. Para poder ver resultados tenemos que aplicar los principios de Dios. Y los principios de Dios aplican para nosotros y aún aplican para los que no son de Cristo. Escucha esto. Hay gente en el mundo que aplica los principios bíblicos y les va tan bien porque está aplicando los principios de Dios. Porque los principios de Dios son universales y son infalibles. Si tú los aplicas, te van a dar resultado. Amén. Entonces, qué paradójico entender que nosotros siendo, y de repente esto puede sonar un poco jactancioso, que conociendo nosotros la verdad, seamos nosotros a veces los más desobedientes. Que conociendo las Escrituras y lo que Dios dice, a veces nosotros nos las tiramos de que somos más vivos que Dios y que nosotros sabemos más que Él. Porque a la larga, cuando no hacemos lo que Él dice, eso es lo que le estamos diciendo. Señor, yo creo que mi plan es mejor que el tuyo. Creo que lo que yo pienso es mejor que lo que tú piensas, Señor. Y el principio que está en Isaías 55 es que los pensamientos de Dios son ¿qué? Más altos. Sus caminos más altos. Entonces, no hay punto de comparación. Miremos el primer principio. El principio de la individualidad. Dile a la persona que tienes a tu lado, principio de la individualidad. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas, ¿cuántas cosas dice allí? Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las visibles y las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios es un Dios celoso. Dios es único
es individual, es, mejor dicho, es la esencia de todas las cosas. Si nosotros no entendemos eso, de que todo fue creado por Él y para Él, y que Él hace lo que Él quiere, no vamos a poder entender otras cosas. Porque nosotros tenemos un inconveniente desde la época de Adán, y es que nosotros queremos muchas veces ser como Dios. Lo que la serpiente le dijo a Adán y a Eva es que Él sabe que el día que ustedes coman de este árbol serán como Él. Y cuando tú quieres ser como Dios, o cuando quieres actuar como si fueras Dios, entonces pierdes inmediatamente el enfoque, el propósito, y empiezas a perderte en tus propios razonamientos. Pero si entendemos que Dios es Dios, que Él es único, que todo fue hecho por Él y para Él, entonces podemos entender nuestra individualidad. Escúchame eso. Cada uno de nosotros somos también únicos, creados por Dios. Romanos capítulo 12, versículo 6, la parte A del versículo 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Cada uno tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Dios repartió los dones como Él quiso. Y Él a ti te entregó unos dones, unas habilidades, unas capacidades que son diferentes a la de las otras personas. Así que yo encontré aquí, además de poder entender ese principio de la individualidad de Dios y de la individualidad nuestra, un principio que se puede extraer de aquí como una verdad para nosotros. Que si tú pretendes compararte con las demás personas, nunca vas a ser feliz. Si tú siempre estás mirando lo que el otro tiene y lo que tú no, nunca vas a poder prosperar. Porque el gran problema de nosotros es que estamos mirando cuáles son los dones de aquel, qué está pasando, por qué prospera, por qué él sí hizo. Y miren, yo en estos días he tenido, estas últimas semanas, varias consejerías. Y me llama la atención que muchas personas me han hecho la misma pregunta o han hecho el mismo comentario. La pregunta es: ¿y pastor? ¿Y por qué otros sí y nosotros no? Ha sido un sentir de mucha gente. Yo dije, esto no puede ser casualidad. Algo está en la raíz de nuestra identidad que nosotros que estamos entrando en comparación, incluso en comparación con gente del mundo. Porque me han dicho, ¿por qué si yo busco al Señor? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo soy obediente? Entonces veo que otras familias sí tienen lo que yo no tengo. Y sabes que eso no tiene lógica. Porque si tú estás haciendo lo que debes hacer, la Biblia nos enseña que los resultados que obtendríamos son los resultados que deberíamos obtener. Entonces tenemos que preguntarnos qué no estamos haciendo. Porque si acabamos de leer en Isaías 44 que el Señor está haciendo su parte, que Él nos elige, que Él está con nosotros, que nos dice que no tengamos temor, que Él riega nuestros campos, nos da su Espíritu Santo, nos adopta como sus hijos, nos bendice, bendice nuestro renuevo, nos da vida nueva. Dios está haciendo lo que le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y ojo, esto no es para caer en condenación. Esto es para abrir los ojos. Esto es para que dejemos de mirar lo que está pasando con el otro. Es como cuando el hijo llega a la casa y te dice, papi, me fue mal en el examen. Pero papi, todo el mundo lo perdió. Como si eso fuera consuelo para nosotros. ¿Y qué dice uno como papá? Algunos papás dicen eso también. Pero normalmente los papás decimos, ¿y a mí eso qué me importa? ¿Sí o no? Dios está en su trono y cuando tú le dices, Señor, es que a mí me está yendo mal, es que, tú sabes, el mundo está mal, el mundo no sé qué, y Chávez y el otro, y el que se va a montar en la presidencia, y empezamos con una cantidad de excusas. Yo siento como el Señor acá arriba diciendo, ¿y eso a mí qué me importa? ¿Y eso a mí qué me importa? Dice el Señor.
Si yo para ti tengo una promesa, un futuro promisorio, si yo para ti tengo otro plan, independientemente del que se monte en la presidencia, independientemente de cómo esté la economía del país, de cómo esté la juventud, de cómo esté, independientemente Dios tiene un plan con nosotros. Y si nosotros creemos que sus pensamientos son de bien y no de mal, entonces es imposible que pensemos que Dios a nosotros que le servimos, entonces nos las tiene montadas y aquí te voy a dar por la cabeza pues. No es así. Dios permite circunstancias que nosotros, ya lo vamos a ver en un principio más adelante, pero no es que Dios quiera que eso pase. Somos nosotros los que tenemos que entrar y preguntarle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Amén. Entonces aquí lo primero que quiero dejar en tu corazón, en este principio de la individualidad, que tú eres único, que Dios te hizo único, que no empieces a mirar los dones de otros, mira tus dones, ¿qué eres tú? ¿Qué Dios te dio? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué hay en casa? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Cómo le puedes servir al Señor? Desde tu profesión, desde tus habilidades, y hazlo conforme a lo que Dios te entregó. Si Dios te dio 5 talentos, ok, eres de 5 talentos, maravilloso. Pero si Dios te dio 2, maravilloso. Eres de 2 talentos, usa los 2 talentos. Si Dios te dio 1, usa tu talento. Pero no te quedes mirando al que tiene 5 talentos si tú eres de 2. No te quedes malayando al Señor si tienes un talento y estás mirando al de 2 y al de 5 y preguntándole, Señor, ¿pero por qué? Porque a Adán se le dio absolutamente todo. Adán era un hombre perfecto y todavía estaba codiciando ser Dios. La naturaleza del hombre de estar, tengo tal cosa y quiero más, un televisor de 50, quiero uno de 60 pulgadas para el mundial. Y la excusa es esa. Y a veces caemos en el error porque estamos mirando lo que otros tienen y no valoramos lo que Dios nos ha entregado. Dios nos dice esta mañana, valora lo que tienes, valora lo que Dios te entregó. Dios te dio una promesa, con lo que sabes, con lo que eres, valóralo, que Dios te va a prosperar en lo que tú seas. Como dijo el profeta Diomedes Díaz, no importa si eres zapatero, lo importante es que seas el mejor, ¿verdad? Si nosotros realmente en lo que somos le aplicamos toda la fuerza y las ganas, Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Segundo principio, el principio de autogobierno. El principio de autogobierno establece un balance entre el gobierno interno y el gobierno externo. El interno se trata de que el hombre deje que Dios le gobierne. Escucha eso. El gobierno interno se trata de que el hombre deje que Dios le gobierne. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 4 al 7. Dice la palabra, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y dice el verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dios dice, como principio de autogobierno, que nosotros tenemos que aprender a gobernarnos nosotros mismos primeramente. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El principio del autogobierno es que tú no tienes que tener un policía atrás. Sabes que nosotros a veces queremos que Dios nos esté recordando todos los días lo que tenemos que hacer. Y Dios ya escribió en su palabra lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y nosotros tenemos que aprender a autogobernarnos, a tenernos en sujeción nosotros mismos. La palabra dice ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, que mutuamente nos sujetemos al Señor. Tenemos que sujetarnos a Dios. Tenemos que entregar nuestras vidas al Señor para que nosotros podamos tener un balance en el gobierno interno. Porque el problema es que nosotros queremos gobernar el mundo como Pinky Cerebro
pero no nos gobernamos a nosotros mismos. No tenemos el dominio propio para dejar de comer azúcar o para hacer ejercicio y para muchas cosas. Y nosotros queremos ver grandes cambios, pero no cambiamos nosotros. Queremos ver que la gente, y lo digo como pastor porque Dios me hablaba eso a mi corazón. Queremos ver que la gente ore, que la gente tal cosa. Y Dios me decía, hazlo tú primero. Autogobiérnate tú primero. Ordena tu casa. Métete de cabeza en hacerlo. Para que tengas la autoridad, porque el gobierno externo, el balance del gobierno externo es resultado del balance del gobierno interno. Si primero no está pasando en mí, no lo puedo esperar de otras personas. Porque no tendré la autoridad para hacerlo. Y ese es el problema del pecado del hombre. Porque como no se sabe autogobernar, entonces siempre está luchando con el pecado. Siempre está luchando con el pecado. Y siempre está mirando así de reojo lo que no puede hacer. ¿Sabes que los judíos tenían que seguir en la ley del Torá 613 leyes de cosas que no podían hacer? Y nosotros quisiéramos que nos estén diciendo todo el tiempo lo que no debes hacer. No te metas por ahí. Ay, pero pastor, usted no me dijo que eso no lo podía hacer. Cuando a mí me han dicho algunos de mis discípulos, pastor, usted a mí no me dijo que yo no podía ir a una discoteca. Yo fui pastor de joven. Así que yo escuché cosas como esa. Pastor, usted a mí no me dijo eso. Entonces nosotros quisiéramos estar como el pueblo judío, 613 leyes que no cumplir. Y se nos olvida que ahora vivimos en el tiempo de la gracia. La gracia dice lo que sí debemos hacer. Ojo, no lo que podemos, lo que debemos hacer. Cuando el Señor Jesús le hace el sermón del monte, lea el sermón del monte. En el sermón del monte Jesús no hace énfasis en lo que no se puede. Jesús hace énfasis en lo que se debe hacer. Y nuestra vida autogobernada tiene que ser que nosotros caminemos por la libertad que Dios nos entregó. Gálatas capítulo 5. Caminen en la libertad que Dios les ha entregado. Pero que esa libertad, dice el verso 13, no sea ocasión para pecar. Entonces, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Ey, la palabra te lo dice. La palabra es clara. Dios no camina en la ambigüedad. Dios es plomada. Dios no es pendular. Dios hoy día no dice una cosa y mañana dice otra. Si han visto que hay gente que dice, y tal vez te ha pasado, el Señor me habló una cosa, pastor. Y a la semana llega, el Señor ahora me habló otra cosa, pastor. Dios no es pendular. Dios no es como nosotros, no es emocional. Dios es plomada. Es de una sola pieza, es íntegro, es coherente. Dios cuando dice algo, está esperando que nosotros lo cumplamos porque eso es y se aplica para nuestras vidas. Pero nosotros vivimos luchando. La gente está luchando y luchando con el pecado. ¿Sabes por qué? Porque no los hemos clavado en la cruz del Calvario. Y por eso no hemos aprendido a autogobernarnos. Y por eso todavía estamos preguntándose, pastor, ¿yo podré hacer esto? ¿Qué dice tu conciencia? Romanos capítulo 9 dice que el Señor habla a nuestra conciencia. ¿Qué dice tu conciencia? ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo mora en ti, tú tienes la respuesta. Pero necesitamos autogobernarnos. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Exponemos nuestro corazón tantas veces y vamos por allí dejando que nuestro corazón sea golpeado. Y por eso no podemos entrar en integridad. Y Dios quiere que seamos íntegros. Que aprendamos, dice el Salmo 46:10, que nos rindamos delante de Él. Me gusta la versión de Dios habla hoy. La versión Reina Valera dice, está quieto, dice la versión Reina Valera, pero me gusta la Dios habla hoy que dice, ríndanse, reconozcan que yo soy Dios, sobre las naciones, sobre todos, yo soy Dios, ríndanse. Entren en ese principio de integridad en Dios y Dios nos va a empezar a dar autogobierno. ¿Sabes? El autogobierno es un valor superior.
No todo el mundo sabe autogobernarse. Porque autogobernarse es tener dominio propio, es ser obediente al Señor. Y si nosotros no aprendemos a autogobernarnos y siempre queremos que Dios nos diga algo, ¿sabe? Dios no se desgasta en decirnos cosas que ya nos dijo. A veces vamos al Señor y le decimos, Señor, a pedir una respuesta de Dios, Dios te la da y no obedeces. Entonces luego vas otra vez, Dios, pero dime qué tengo que hacer. Y Dios te dice, ya te dije. ¿Por qué no obedeces? Si está ahí en la palabra. Entonces Dios quiere que nosotros entremos en ese autogobierno. Porque, ¿sabes? El no entrar en autogobierno nos va a entregar todas las excusas del mundo para no obedecer a Dios. Porque vamos a querer vivir como el pueblo judío cuando vivía por la ley. Vamos a querer vivir así. Y por eso Jesús dijo, imiten lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos se sabían la ley, pero no la aplicaban. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, principio de la soberanía. Dios, yo creo que solamente alcanzamos a enunciar este principio. Principio de la soberanía. Salmo capítulo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho el Señor. Él es Dios. ¿Cuántos lo saben? Él es soberano. Él es maravilloso. Y si nosotros podemos entender este principio, nos va a liberar del juicio, de la duda, de la incertidumbre, de la incredulidad y aún de la rabia y el resentimiento con Dios. Porque el no entender la soberanía de Dios hace que nosotros vivamos peleados con Dios todo el tiempo. ¿Sabes que lo que está pasando en Hidroituango hace parte de la voluntad de Dios? Lo que está pasando ahora con el río Magdalena hace parte de la voluntad de Dios. Lo que pasó con el volcán de fuego hace parte de la voluntad de Dios. ¿La entendemos nosotros? Hay veces no la entendemos, pero es su voluntad, es su soberanía. Muchas de las cosas que ocurren en nuestras vidas, nosotros mismos las hemos provocado y después vamos y le echamos las culpas a Él. Él es soberano. Y cuando nosotros no entendemos la soberanía de Dios, estamos, insisto, peleando con Él. Pero mira, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son mayores que los nuestros. Nosotros no podemos creer que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Y en estos días que han habido estos fallecimientos de hermanos de la iglesia, de sus padres, uno se pregunta, y yo me imagino que la pregunta que siempre viene en momentos como ese es, ¿por qué Dios? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué? Y sabes que a veces para esas preguntas no hay respuestas. A veces no hay respuesta para esas preguntas. Hay cosas que yo le quiero preguntar al Señor cuando llegue allá al cielo. Porque no las he entendido, probablemente me las va a revelar en algún momento. Pero si nosotros no aprendemos a entender la soberanía de Dios, que Él hace lo que quiere, nosotros vamos a estar enojados con Dios. En estos días también mucha gente me ha dicho eso. ¿Por qué? ¿Por qué mi esposo perdió el empleo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntale para qué. Encuentra propósito en lo que Dios está haciendo. Y sigue adelante, porque muchas de las cosas que no nos deja avanzar es que sencillamente estamos peleados con Dios preguntándole por qué lo estás haciendo y nos quedamos en esa pelea con Dios. Cuando Dios dice necesitas avanzar para que puedas ver lo que yo finalmente quiero hacer. ¿Sabes? Dios vive en la eternidad. Entonces Dios está viendo lo que tú no puedes ver. Nosotros tenemos una visión corta de las cosas, Dios tiene una visión eterna de ellas. Entonces Dios que se para acá arriba, Dios sabe que tal vez una puerta que se te ha cerrado hoy es para bendecirte. Es lo más seguro. Que si algo no funcionó, que si hay una semilla que se ha sembrado, tal vez con dolor, con lágrimas, vas a recoger con regocijo. La palabra dice que la semilla que se siembra debe morir. Y de repente nos ha tocado
tener que enterrar semillas. Y hay un principio que lo vamos a ver más adelante también. La palabra dice que tenemos que sembrar buenas semillas. Que él compara el reino con eso. Y aún las pérdidas necesitamos entenderlas como semillas que se siembran para el Señor. Es importante que entendamos que el que vive en la eternidad y que tiene el cuadro completo, la perspectiva real de las cosas, y que él no tiene una parcela de la verdad como nosotros. Que él se mueve por principios, no solo por verdades humanas o leyes aplicadas. Que él no se equivoca y que las decisiones que él toma siempre son para bendecirnos. Siempre. Aun cuando has vivido una enfermedad, es para la gloria de él. Es para que algo pase contigo, es para que un proceso ocurra, es para que él haga algo nuevo con nosotros. A Adán le dijo el Señor: la mujer que tú me diste. Le terminó echando las culpas al Señor. Pero él se equivocó. Él conocía. Y nosotros tenemos que aprender a asumir que Dios es soberano y que cuando algo ocurre, en parte es la soberanía de Dios, y muchas cosas son porque nosotros hacemos lo que no nos corresponde o hacemos las cosas mal. Y el Señor me decía: indaga, mira. Nos ha tenido en una búsqueda de nuestra familia, de liberar nuestra familia, de cambiar hábitos, de hacer lo que nos corresponde, porque Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Si nosotros entendemos este principio, dejamos de sentir culpa, dejamos de sentir juicio, dejamos de sentir rabia con Dios. Hay gente, alguien me dijo esta semana, estaba en una consejería y me dijo, así me dijo literalmente: pastor, tengo que abrir mi corazón contigo. Yo le dije: ok, dime. Tengo mucha rabia con Dios. Tengo mucha rabia con Dios. Y yo le pregunté: ¿por qué, hija, tienes tanta rabia? Porque no entiendo, si nosotros somos buenas personas, ¿por qué nos pasa esto? Y yo me la quedé mirando y le dije: mira, primero la Biblia dice que bueno solamente hay uno, y es Dios. Y quiero decirte que lo que están viviendo ustedes es un proceso de Dios. Y es para bendecirlos. No te pares en la posición de qué pobrecito soy yo, qué bueno soy, ¿por qué, Señor? Párate en sus promesas. Párate en lo que Él te ha dicho. Y en la eternidad de Dios, en el camino profético de Dios, probablemente esto estaba escrito. Tendrías que pasar por este pedacito de cruz para luego llegar a la gloria. Y no nos gusta el pedacito de cruz, no nos gusta el segundo día, no nos gusta la incertidumbre. Quisiéramos que todo estuviera allí completico. Pero cuando entendemos su soberanía, y créanme que eso no es fácil, ¿eh? Yo no estoy hablando acá porque yo soy pues el máster de entender la soberanía de Dios. Yo también le digo: Señor, bueno, Dios, ¿y qué pasó aquí? Pero cuando tengo esa compunción en mi corazón, lo que prefiero hacer es rendirme y decirle: ok, Señor, tú sabrás por qué. Ahora no lo entiendo. Y eso me da fuerza, me renueva y me hace pensar de que lo que viene mañana va a ser mejor. Amén. Ponte en pie en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar. Si Dios te ha hablado en estos 3 principios, bueno, y quiero decirte, vienen los mejores ahora. Vienen los mejores, son 7. Sí, lo vamos, bueno, lo ven por Facebook. Si el Señor te ha hablado en estos 3 principios en esta mañana, quiero devolverte a la palabra de Isaías 44. Quiero que recibas esto. Tú eres un hijo de Dios elegido por Él. Y Él, en su infinito amor y misericordia, Él ha dispuesto todo lo necesario para nosotros. Si tienes los campos áridos en este momento, quiero que veas en tu espíritu y que escuches en tu espíritu que el Señor está regando esa tierra con las aguas de sus ríos, del río de Dios. Que Él está regando, derramando agua sobre el terreno árido en esa mañana en el nombre de Jesús. Él solamente quiere que tú
puedas recibir lo que Él quiere entregarte, la bendición que quiere soltar para ti, la vida nueva. Dios no quiere que sigamos siendo los mismos. Dios quiere que seamos nuevos en Él. A veces decimos, voy al salón de belleza y me voy a hacer un cambio extremo. Las mujeres dicen eso, ¿verdad? Y van y se pintan el pelo y no sé qué. Y la gente les dice, saliste como nueva. Pero ¿qué tal si esa renovación es del corazón y del espíritu? ¿Qué tal si esa renovación es interna y que Dios te cambie por dentro? Que tú puedas decir, hoy soy nuevo porque Dios hizo algo nuevo en mí. Y que dejes atrás todo el pasado, todo lo malo, todos los malos hábitos y empieces a caminar con lo que Dios nos está diciendo. Él quiere que nosotros reverdezcamos este año. Pero para ver esos renuevos, para ver lo nuevo, necesitamos empezar a aplicar estos principios. Y si hoy has podido entender que Él es único, que Él es maravilloso y que tú también eres único, que no te tienes que comparar con más nadie, que tienes que tomar lo que Dios te ha dado. Él te ha dado la suficiente herramienta para que seas feliz, para que salgas adelante y para que le sirvas en su reino. Él es soberano y si podemos entender su soberanía, dejaremos de pelear con Dios. Y lo que estás viviendo en este momento solamente es un Goliat que Dios puso delante de ti para llevarte al próximo nivel. Porque Dios pone los Goliat delante de nosotros para promovernos. David nunca hubiese sido rey si no hubiese vencido a Goliat, porque no se hubiese casado con la hija del rey. Entonces esa enfermedad, esa situación es un Goliat. Dale por la cabeza. Toma las armas del Espíritu y dale por la cabeza. Toma el control en esta hora, en el nombre de Jesús. Y si hoy tú puedes decirle, Espíritu Santo, ayúdame a autogobernarme, a no seguir con los mismos pecados, a no seguir con las mismas excusas, a no estar todo el tiempo esperando que me digas qué tengo que hacer, sino que yo entiendo por tu palabra, porque te he buscado, porque te quiero obedecer, lo que quiero hacer por ti. Entonces algo nuevo va a venir para nosotros. Entonces este año va a rematar diferente, porque Dios hará cosa nueva en cada uno de nosotros. Yo declaro sobre tu vida que pronto saldrá a la luz. Amén. Lo conocerás, dice el Señor. Dile, sí, Señor, lo veré con mis ojos. Lo veré con mis ojos. Veré que algo nuevo ocurre este año en el nombre de Jesús. Y levántate en fe en esta mañana. Levanta tus manos allí donde estás. Dile, gracias, Señor. Gracias porque hoy entiendo que tú me amas, que hay una promesa para mí, para mis generaciones, que veremos tu bendición, que nos entregaste tu espíritu y que podremos caminar en victoria en el nombre de Jesús. Ahora dile esto, Señor, pero hoy te pido la valentía para aplicar tus principios en mi vida y en mi familia y poder ver tu gloria en todas las cosas en el nombre de Jesús, porque creo en ti, que eres mi Padre y que yo soy tu Hijo amado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana.